Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a su curso básico I. Estamos por iniciar ya nuestro cuarto tema de este curso, así que vamos a empezar siempre poniendo esta enseñanza, poniendo todo lo que Dios pone a nuestro alcance, como son los medios electrónicos, ¿no? Y las plataformas para hacer llegar este mensaje. Vamos a hoy a revisar, como dijimos, nuestro cuarto tema. Y bueno, pues nuestro cuarto tema es acerca de la visitación de nuestro curso básico I. Vamos a orar, hermano, acompáñame por favor. Y, y vamos a orar. Papito, te bendecimos en esta tarde, agradecemos porque tú tienes aún más enseñanza que darnos. Gracias porque este curso está enfocado justo a compartir acerca de tu reino, compartir acerca de esas buenas noticias, compartir acerca de ti, de nuestro Señor Jesús, de tu amor, de tu misericordia. Y una forma que nosotros tenemos para compartir de ello es a través de la visitación. Oramos para que seas tú a través de tu Santo Espíritu enseñando a nuestro corazón. Oro porque mis hermanos puedan entender cada palabra, porque sea tu espíritu hablando a sus vidas y ellos se decidan justo a comenzar con esta misión que tú nos das, que es el llevar tu palabra a todos los lugares, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos. Como lo compartíamos al inicio, esta es nuestra presentación acerca del tema de la visitación y quiero compartirles nuestra cita base. Acompáñenme, por favor. Está en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 10. Jeremías 29, verso 10. ¿Y qué dice esta palabra? Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y esta palabra es esa palabra que manda el Señor a su pueblo de Israel, ese pueblo que estaba cautivo justo en Babilonia. Y bueno, pues la cautividad iba a durar esos 70 años. Y dice que cuando se cumplan esos 70 años, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces aquí Dios promete, después de que su pueblo es cautivo en Babilonia, visitarlo, visitar a su pueblo y despertar en ellos su palabra para que ellos vuelvan de cautividad y a donde lleguen o a donde estén, a la tierra que Dios promete. ¿Mm? A la tierra que Dios promete. Y sabes tú que muchas personas están en cautividad y tú las conoces. Pueden ser incluso tus familiares, pueden ser tus amigos, tus vecinos, personas que tú conoces y que aún siguen en cautividad porque no conocen de la palabra, no conocen de ese mensaje de salvación. Pero Dios promete visitarlas. Pero, ¿sabes? Te tengo una noticia. Dios no va a mandar a sus ángeles, que tiene el poder para hacerlo, pero el Señor nos ha dado una comisión, ¿no? Como ya lo vimos desde el primer tema. Y Dios manda a sus hijos y Dios quiere visitar a esas personas que están en cautividad, así como en su momento su pueblo lo estuvo en Babilonia. Y quiere visitarlas a través de cada uno de nosotros, de sus hijos, para llevar entonces esa buena palabra que les haga volver de esa vida ruin, de esa vida de pecado, de esa vida que no conviene, de esa vida que no les lleva a buenos puertos. Entonces, es por eso que esta cita es muy importante, es nuestra cita base y que nos va a servir para pues revisar todo nuestro tema. También, bueno, me gustaría hablarte un poquito pues de la visitación.
diciéndote de cierta manera, si tú has estado alguna vez quizás enfermo o no necesariamente enfermo, pero cuando tú recibes la visita de alguno de tus amigos o de algún familiar, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo te sientes? Se siente bonito, ¿no? Cuando uno recibe visitas porque eso que te hace sentir, pues que esa persona te ama, ¿no? Que esa persona te aprecia, tiene un cariño especial, que se preocupa por ti. La visitación, entonces, hermano, es una forma de manifestar el amor. Ese amor que el Señor ya ha derramado sobre ti y sobre mí en nuestro corazón, ¿sí? Desde un inicio, desde siempre. Vamos entonces a ver nuestro primer punto del tema. Te vuelvo a compartir la pantalla de nuestra presentación y vamos a ver nuestro primer punto. Es acerca de el propósito que tiene la visitación. Quiero decirte que cada acción que el Señor nos manda a hacer siempre tiene un propósito y sus propósitos son buenos para con sus hijos y aún para aquellos que no le conocen, porque la voluntad del Señor es que todos lleguen al conocimiento de Él. Ujú. Entonces, la visitación tiene un propósito y vamos a mirar, quiero que me acompañes justo, vamos a desmenuzar nuestra cita base ahí en Jeremías 29, pero ahora vamos a leer de los versos 10 al 14. Y entonces ahí vamos a mirar cuál es el propósito que se tiene para la visitación. ¿Sí? Acompáñame, por favor. Jeremías 29, del 10 al 14. Nuevamente, porque así dijo el Señor, así dijo Jehová, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el que es, el que fue, el que es y el que será, quien es inmutable. Ujú. Así dijo, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, ajá, para haceros volver a este lugar. Entonces, uno de los propósitos que tiene el Señor cuando nos llama a visitar a una persona en necesidad, para que conozca el reino de los cielos, es dar a conocer su buena palabra. Y ninguno de ustedes me va a dejar mentir, pero esta palabra es buena, es alimento para nuestra alma. Es ahorita en estos tiempos el oxígeno es muy apreciado, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Nosotros podemos mirar todos esos lugares en donde la gente se forma para cargar oxígeno. La palabra de Dios es nuestro oxígeno. Entonces, imagínate, el propósito de la visitación es dar a conocer justo esa buena palabra que les va a llevar oxígeno a aquellas personas que están muriendo, porque están muriendo en su pecado, están muriendo en necesidad. Ajá. Y más que una necesidad quizás física, es una necesidad espiritual. Ujú. Bueno, continuamos leyendo. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces aquí vemos que la finalidad de que Dios visitara a su pueblo era, además de llevar esa buena palabra para hacerlos volver de cautividad al lugar de la promesa, era para darles paz, para ministrarles paz, porque los pensamientos del Señor para con, para con nosotros no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, pensamientos de paz. Entonces, eh, nuevamente hablamos acerca de estos tiempos tan complicados, tan difíciles, y qué es lo que necesitan las personas. Necesitan justamente de esa paz, ¿no? Porque toda esta situación quizás muchas veces nos tienen
nos tiene intranquilos, nos tiene impacientes, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si todos vamos a alcanzar vacuna. Incluso pues la vacuna solamente se está vendiendo a gobiernos, no a particulares, y por lo tanto, pues quien no alcance una vacuna por parte del gobierno, pues no la puede ir a adquirir, ¿no? Con un particular o a un hospital particular. Entonces, quizás eso genere impaciencia en nosotros. Entonces, el Señor quiere visitarnos y quiere utilizarnos para visitar y llevar de su buena palabra para ministrar de esa paz, para hacerles saber a aquellas personas que Dios tiene pensamientos de paz para ellos, para su familia. Muy bien, y continuamos leyendo ahora el versículo 12 de ahí de Jeremías 29. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Entonces, cuando el Señor habla de que nos va a hacer volver de esa cautividad es porque nos está anunciando de su salvación. Entonces, otro de los propósitos de la visitación es anunciar que Dios salva, que Él es el único que tiene esa potestad, ese poder para salvarnos de nuestros pecados. Y además, aquí también podemos mirar un cuarto propósito, el acercar a las personas a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros llevamos su palabra, cuando nosotros les anunciamos de esa salvación, ¿qué va a pasar? Que esas personas a quienes nosotros visitemos le van a invocar, van a aprender a invocarle, a orar, y el Señor les va a oír. Entonces ellos van a aprender no de una religión, no van a aprender acerca de cómo tener una nueva religión, sino van a aprender de cómo tener una relación personal, una relación eh, tan profunda con su creador, con su Señor. Y ese es el objetivo, acercar a las personas a Dios a través de que ellos conozcan que le pueden invocar y que Él escucha, que Él oye y que por lo tanto ellos tienen esa libertad de entrar al lugar santísimo, de entrar a su presencia, que ya no hay obstáculo, sino que ellos pueden llegar al mismo trono de gracia del Señor y expresarle todo lo que ellos, todo lo que ellos piensan, lo que sienten, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos también un último propósito. Bueno, hay más propósitos, ¿no? Pero dentro de los principales. El quinto, que es conocer la situación o crecimiento de la persona a quien visitamos. Y para ello te voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos vamos a mirar el capítulo 15, verso 36. ¿Sí? En el libro de los Hechos. Si ya lo tenemos, vamos a mirar esta cita que dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, uno de los propósitos de la visitación es que una vez que nosotros les estamos compartiendo de la palabra, que ellos, que más bien nosotros conozcamos cuál es la situación, cómo están o cuál es el crecimiento que están teniendo esas personas o esa familia. Ujú. Bueno, entonces continuamos con nuestro segundo punto del tema y es este segundo punto trata acerca de las consideraciones que nosotros debemos de tener
cuando visitamos a una persona. ¿Qué debemos de considerar previo a que hagamos una visita? ¿Ah? Y aquí la palabra pues es muy ilustrativa, la palabra siempre nos ilustra mucho y para ello acompáñame por favor al Evangelio, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 1. Lucas 10, desde el verso 1 hasta el versículo 4. Y mira, vamos a empezar a leer. ¿Ya estás listo? Muy bien. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces aquí la palabra habla de la designación de 70 discípulos a quienes él envía a diversas ciudades. Pero esa es la primera consideración que debemos de tomar en cuenta. Ahí está. Dios es quien nos envía. Dice la palabra, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos. Entonces, ¿quién es el que designa y quién es el que envía? El Señor. Entonces, aquí quiero ser muy clara contigo. Si has estado en las sesiones de Zoom, bueno, pues todos quienes hemos estado en esas sesiones sabemos que tenemos una encomienda, ¿verdad? Tenemos una misión para este trimestre y es la forma en cómo vamos a calificar y es justamente escoger a una persona para discipular, para estarle visitando. Si por el tema de la pandemia no la podemos visitar, bueno, estar en constante comunicación, ¿no? A través de las plataformas que tenemos o de los medios que tenemos y estar muy cerca de esa persona para empezarle a discipular. Entonces, lo que te quiero decir es que no lo hagas porque quieres obtener un 10 en el curso, sino considera esto. Si tú ya estás en este nivel de cursos básicos, es porque Dios ya te ha venido preparando y porque Dios te está diciendo que tú ya tienes que dar, que durante casi 3 años has estado recibiendo palabra, has estado recibiendo la buena palabra y que por lo tanto Él te ha estado capacitando. Quizás tú ni siquiera te estabas dando cuenta o no lo habías visualizado de esa forma, pero el Señor ya te había venido capacitando. ¿Para qué? Para enviarte. Entonces, no lo hagas por aprobar un curso. Hazlo porque la instrucción viene del Padre. La designación viene del Padre. Dios es quien nos envía. ¿Sí? Bueno, y si seguimos leyendo ahí en nuestra cita de Lucas 10, el versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y tú eres de esos obreros, hermano. Ajá. Considera también eso, aunque no lo haya puesto aquí en la presentación, pero tú eres uno de esos obreros. Y seguimos leyendo. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y esta es una advertencia que nos hace el Señor. Y por eso la pongo como una consideración. Es decir, que va a haber oposición. Yo quisiera decirte la verdad que, que todo va a salir muy bien, quisiera echarte muchas porras y lo hago, sí, pero hay que estar conscientes. Estamos anunciando el reino de Dios y cuando eso pasa, hay alguien que no está contento. Habíamos visto en temas anteriores acerca de que tenemos una batalla, ¿no? Libramos batalla porque tenemos un enemigo. Entonces hay alguien que no está contento.
Entonces, generalmente cuando nosotros compartimos la palabra o cuando visitamos a una persona para anunciar ese reino de los cielos, hay oposición. Y el Señor pues nos lo advierte, pero ¿para qué nos lo dice? ¿Para qué nos advierte con relación a esto? Bueno, pues para que tomemos las medidas necesarias, ¿sí? Es como cuando en el pronóstico del tiempo te dicen que va a haber lluvia, ¿no? Bueno, es una advertencia. ¿Para qué? Pues para que tú, si decides salir de tu casa, pues tomes tu paraguas y aparte, pues tomes, no solamente salgas con un suétercito, ¿no? Sino con una chamarra que te pueda cubrir quizás de la lluvia, ¿no? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos tomar? Bueno, pues es muy sencillo. La oración y el ayuno, que ya en cursos anteriores también hemos platicado acerca de la oración y de la importancia y el significado del ayuno. Entonces, oración y ayuno. Por eso el Señor nos advierte. Y miramos también aquí una tercera consideración. Si seguimos leyendo en el verso 4 de Lucas dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Esto qué significa? O sea, que no lleves cosas personales de las cuales dependas, sino que aprendas a depender totalmente de Dios. Ese es el significado de no llevar bolsa, ni alforja, ni calzado. Es decir, que vayas con esa dependencia total de Dios. Y es aquí donde entonces los dos puntos que yo te mencionaba anteriormente, o las medidas, toman mucho sentido, ¿no? Acerca de la oración y del ayuno. Pero aparte dice, y a nadie saludéis por el camino. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que seamos unos maleducados y que si nos encontramos a alguien en la calle no le saludemos. No, el significado de esta palabra es que tengamos ese sentido de urgencia. Es decir, cuando Él dice no saludéis a nadie en el camino, es porque esta tarea, esta misión que el Señor nos está dando es urgente. Es urgente. Es como la labor que hace un paramédico. Cuando alguien llama, el paramédico no se puede detener. Tiene que ir inmediatamente a atender a esa persona, porque la cuestión es de vida o de muerte. Y así mismo estamos en la visitación. Es una cuestión de vida o muerte, espiritualmente hablando. Entonces, debemos de tener ese sentido de urgencia, porque muchas personas en estos tiempos no solamente están muriendo espiritualmente, están muriendo físicamente. ¿Y eso qué significa? Que entonces no nos queda mucho tiempo a veces para compartirles de la palabra. ¿Cuántas personas han muerto en este último año en nuestro país? Sí, a causa de una pandemia, pero ¿cuántas de esas personas no les llegó ese mensaje de salvación? Porque no hubo nadie que les compartiera, no hubo nadie que les visitara. Entonces, debemos de tener sentido de urgencia. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con nuestro tercer punto del tema, y es acerca de que en una visita a alguna familia, a alguna persona, nosotros vamos a descubrir eh, varios estados que tienen las personas, ¿no? Como el estado anímico, el estado físico material y el estado espiritual de las mismas. En la parte del estado anímico, a ver, ¿en qué sentido? Pues vamos a conocer cómo es esa persona, vamos a conocer su personalidad, sus planes, sus proyectos,
o conocerla cómo es esa persona de manera emocional. Y entonces, a partir de ese conocimiento previo, nosotros vamos a empezar a compartirle. Quizás a lo mejor eso ya lo conocíamos, porque puede ser alguien de la familia, puede ser un amigo o un compañero del trabajo. Entonces ya más o menos sabemos cómo es esa persona, ¿no? Si es triste, si es medio gruñón, ¿no? O si es una persona muy depresiva, ¿no? Podría ser. Entonces, quizás el estado anímico ya lo podemos conocer de manera anterior, ¿no? A la visita. Pero bueno, las diversas visitas nos van a permitir quizás conocerlo más, conocer más a esa persona o a esa familia, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Con su familia. Porque a veces las personas son muy distintas, o sea, se comportan de una forma en el trabajo y de otra manera ya se comportan en su casa. Entonces, la visitación nos va a permitir poder conocer un poquito más a esa persona a la que visitamos. Y también, pues vamos a descubrir su estado físico o material. Eh, las necesidades que tienen, ¿no? Yo recuerdo cuando era pues más jovencita, me invitaron a visitar a unos abuelitos. Iba con la familia de mi hermano Dani López a visitar a unos abuelitos. Y no solamente visitamos a los abuelitos, porque, bueno, íbamos con los abuelitos, pero estaban los nietos y también estaban sus hijas. Entonces, pues era toda la familia. Pero pues era una familia muy humilde, ¿no? Y nosotros podíamos mirar acerca de esa pues, necesidad económica que ellos tenían. Incluso ellos necesitaban lentes, los abuelitos, y, y eso nos permitía orar por esas necesidades que ellos tenían. Incluso recuerdo que mi hermano Dani López, al final de la visita, siempre llevaba algo, ¿no? O sea, les llevaba dulces o les llevaba fruta o pan incluso. Entonces, el conocer o el descubrir ese estado físico material en la visitación, pues también te va a permitir a veces, muchas veces, disponer de lo que Dios te da para compartirle a esa familia o a esa persona, ¿no? Eh, muy bien. También acerca del estado espiritual, ¿no? Que este es muy importante porque es en la visitación cuando al compartirle de ciertos temas, esa persona va a manifestar dudas, ¿no? Va a tener preguntas, te va a hablar de ciertos temas y justo de los temas o de las situaciones de las que te va a hablar, hablan acerca de ese estado espiritual, ¿no? De cómo es su relación con sus hijos, cómo es su relación con su esposo, con su esposa, ¿no? Con su familia. Y, y entonces eso te va a permitir a ti a poderle compartir de ciertos o determinados temas también. Bueno, ahora vamos a mirar esto también que es muy importante, este cuarto punto, que habla acerca de la frecuencia de la visita. ¿Con qué frecuencia nosotros debemos de visitar a una persona? Bueno, primero que nada, hemos aprendido, ¿no? A través de estos cursos básicos que toda decisión debe de estar guiada por Dios. Y en ese sentido, pues yo te diría que para conocer la frecuencia de la visita debemos de pedir la guía de Dios también, ¿no? Saber si esa visita va a ser cada semana, que sería muy bueno, o quizás dejarla cada 15 días, ¿no? Pero no dejar que o sea, no dejar que se enfríen, ¿no? Esas personas, sino que estén recibiendo de una manera constante la palabra. Es importante entonces también, si decidimos que la visita sea cada semana, el poder dejarles ciertos ejercicios, ciertas tareas, ¿no? Como el que ellos, bueno, empiecen a conocer su Biblia, empiecen a leer algunas partes, ¿no? De la palabra
y a la siguiente visita quizás preguntarles de ese pasaje que leyeron, de esa parte de la palabra, porción de la palabra. Igualmente, es importante que en esas visitas nosotros les enseñemos a depender de Dios, no de nosotros, a depender de Dios. Por eso es importante siempre iniciar enseñándoles acerca de la oración, de la importancia de la oración, de la importancia de conocer la palabra de Dios, empezar a leer la palabra de Dios. Y porque quizás nosotros les visitemos durante 2 meses, podría ser, 1 o 2 meses, porque hay más personas que tienen necesidad, ¿no? Entonces, si los vamos a visitar durante ese tiempo, ellos deben de estar aprendiendo a depender de Dios, de tal manera que cuando nosotros les dejemos de visitar, que hayan transcurrido esos 2 meses y les dejemos de visitar, ellos se hagan tan dependientes de Dios que aprendan a congregarse, aprendan a asistir a una iglesia y empiecen entonces a recibir la enseñanza que todos recibimos en una iglesia. Entonces, debes de tener siempre planteado ese objetivo en la visitación, que la visitación no va a ser por siempre, que la visitación es para empezarle a discipular, enseñarle temas que les permitan o le permitan a esa persona a depender de manera total de Dios y que se haga una necesidad para ellos el congregarse. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí, llegamos a nuestro quinto punto de nuestro tema y es acerca de sugerencias prácticas que nos da el Señor a través de su palabra con relación a la visitación. Sugerencias prácticas. Bueno, acerca del horario. ¿Cuál es el horario idóneo para visitar? Bueno, pues eso dependerá de los horarios que tú tengas, hermano, hermana, del horario que tenga la persona que vas a visitar, del horario en el que te permite esa persona irle a visitar. Pero también es importante que esos horarios, aunque dependen de nuestras actividades, deben de ser horarios prudentes. La visitación se hace en horas prudentes, es decir, en horas que generalmente pues no se toman alimentos, ¿no? Porque imagínate que yo decido ir a visitar a una familia, ¿no? Para compartirles de la palabra y pues como yo nada más tengo tiempo de 2 a 3, ¿no? Que es mi hora de comida, pues a esa hora voy y llego a la mera hora de la comida, ¿no? Entonces, en lugar de que esa visita sea grata, incluso puede incomodar, ¿no? Quizás hay familias que sí, ¿no? Que te reciben y te dicen, hermano, véngase, siéntese aquí a la mesa a comer. Pero estamos hablando de personas que no conocen todavía de la palabra. Entonces, quizás en ese horario la visita no sea idóneo. Uh-huh. Ahora, si tú, hermana, vas a ir a visitar a tu vecina y la vas a ir a visitar a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando le está 9 de la mañana, 10 de la mañana, cuando le está dando de desayunar a sus hijos, ¿no? O cuando ahorita, ¿no? En estos tiempos que están en plena clase, ¿no? Los niños con sus videoclases o con sus clases Zoom o por Webex, diferentes plataformas, ¿no? Pues tampoco es lo idóneo, ¿no? Entonces, como por eso sí es importante, pues, anunciar nuestra visita y decirle a esa persona a qué hora te puedo visitar, ¿no? Que ellos propongan el horario y nosotros poder ajustarnos lo necesario a ese horario. Uh-huh. Porque también, ¿no? Muchas veces se quiere ir a compartir cuando esa persona está súper apurada haciendo sus quehaceres y pues la verdad es que ni siquiera nos va a poner atención.
porque en ese momento esa persona está ocupada. Entonces, por eso debemos de elegir un horario prudente, ¿no? Ahora, en esa parte de los horarios, ¿no? O de que uno tiene que ser prudente. Acompáñame ahí a Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4. Mira a ver lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Está hablando Pablo, ¿eh? Y dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar. Bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Pero aquí Pablo habla de ir nuevamente a visitar, ¿no? A unos hermanos y dice, y no seré gravoso. Es que a veces así somos, o sea, somos gravosos, somos carga para, para aquellas personas a quienes visitamos y no debemos de ser carga. Recuerda que el propósito de la visitación, ¿qué es? En lugar de ser carga, ser ministrar de paz, anunciar buenas noticias, ¿no? No ser carga, ¿ok? Muy bien. Ahora, vámonos a otra sugerencia que nos da la palabra, y es que la visitación se tiene que hacer en pareja, en pareja. Bueno, antes de tocar este punto, me gustaría regresarme un poquito a esa parte de no ser gravoso, porque inclusive a veces cuando vamos a visitar, pues nos tenemos que ajustar, ¿no? A quizás a lo que nos inviten o hasta donde nos permitan pasar, o sí tenemos que ser muy prudentes. Y aquí me gustaría mostrarte otra cita de la palabra que está en Lucas, en el capítulo 10, verso 7. ¿Cómo dice la palabra? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. O sea, eso habla de, pues si quizás te invitan agua, pues tomar agua, ¿no? No te invitan agua y, ay, ¿no tendrás refresco? Y aparte refresco de naranja, ¿no? O coca, ¿no? No, o sea, recibir lo que te den, lo que esas personas dispongan para ti, pero no ser gravoso y ser muy prudente en esa parte de la visita. Bueno, ahora sí nos vamos con la sugerencia de que la visitación se hace en pareja. Lucas 10, versículo 1. ¿Por qué siempre se hace de esta forma? Vamos a la palabra. Lucas 10:1. Dice, después de estas cosas, ya habíamos leído, ¿no? Esa parte. Designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces es en pareja, de dos en dos. ¿Para qué? Pues para que la persona que va conmigo sea ese apoyo. Quizás uno es quien habla acerca de la palabra y mientras esa primera persona habla de la palabra, la otra le está apoyando en oración, así muy discreto, o sea, orando, ¿no? Quizás esa oración no se escuche o no la escuchen las demás, pero esa persona está apoyando en oración, o quizás no se encontró alguna cita y la otra persona rápido la localiza, ¿no? Entonces, o complementando, ¿no? Con algún testimonio, con algún ejemplo, ¿no? Entonces, es ese apoyo. Por eso el Señor siempre nos manda en pareja. No es recomendable que si tú vas a visitar a una persona, vayas solo. Yo conozco a muchos que dicen, es que yo voy con el Señor. Sí, qué buena tu fe, pero aquí la palabra es clara, ¿no? O sea, si el Señor mandaba a sus discípulos de dos en dos, era justo para eso, para que
esa persona que compartía y hablaba de la palabra tuviera ese apoyo. Entonces, no desechemos estos consejos o sugerencias que nos da el Señor, ¿sí? Ahora, esto es importante, cuidar detalles, cuidar ciertos detalles. Yo te digo que vayamos de 2 en 2 en pareja, entonces a veces resulta que va un hermano, eh, pero en lugar de ir ese hermano quizás con su esposa, pues es que en la iglesia su esposa no podía y en la iglesia ningún otro hermano se ofreció para visitar a la persona, entonces lo acompaña la hermana Juanita, ¿no? Y eso no es correcto. Eso no es correcto porque no le debemos de dar ocasión al enemigo para suposiciones o malas interpretaciones. Entonces, si si van de 2 en 2, tiene que ser varón con varón, varona con varona. Y si tú, varón, puedes llevar a tu esposa, pues qué mejor, ¿no? O sea, varón con varona cuando sean pareja, pero, pero si no, no es recomendable. Hay que cuidar esos detalles, ¿sí? Igual, por ejemplo, me ha tocado a veces mirar cómo hacen la visitación varones y ya a altas horas de la noche, ¿no? Y entonces eso no es de buen testimonio. Y van a visitar, ese varón va a visitar, sí, a la cabeza de esa familia, pero esa familia, y la cabeza de esa familia, o en esa familia no hay un varón, hay una varona, ¿no? Quizás porque es viuda o porque su esposo la abandonó, pero eso no es correcto. Entonces, por eso también esto de los horarios, ¿no? Que mencionábamos y de cuidar estos detalles, porque no debemos de dar ocasión al enemigo. Muy bien. Otro de los detalles o de las sugerencias que el Señor nos da, o recomendaciones que el Señor nos da, en Mateo 10, versos del 12 al 13, dice la palabra, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y en Lucas, en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 5, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Entonces, la recomendación es bendecir esa casa con la paz del Señor. Somos embajadores del Señor cuando visitamos una casa. Entonces debemos de llevar esa paz a toda casa que visitemos. Y desde que llegamos, desde que nos abren la puerta, decir, la paz de Dios sea en este lugar. Y así confesarlo con nuestra boca. Ahora, esta parte de sin guardar rencores o enojos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 10:14. Acompáñame a Mateo 10:14. Dice, no sacudid el polvo de vuestros pies. Así dice la palabra. Es decir, si salimos de esa casa, no quedarnos con ningún resentimiento ni enojo, porque, bueno, estamos suponiendo que visitamos a una persona y que todo va muy bien, pero ¿qué tal si en esa visita quizás no nos trataron muy bien o, o las cosas empezaron a salir de control porque quizás visitamos a una persona y estaba el esposo y no le agradó la visita? Entonces, por eso la palabra habla de sacudid vuestros pies, ¿no? El polvo de vuestros pies, es decir, no quedarnos con resentimientos ni con enojos, ¿sí? Y finalmente, esto es muy importante, tener presente el propósito de la visitación, tener presente el propósito de nuestra visita. Y el propósito, hermano, es acercar el reino de Dios a las personas.
¿Te das cuenta de esa tarea, de esa función tan importante? Estamos con una visitación, con una visita que hagamos, acercando el reino de Dios a las personas. Yo te dije, somos embajadores del reino, entonces cuando llegamos es llevar el reino de Dios a esas casas. Y eso es súper, es una labor muy importante, ¿no? Muy seria, muy seria. Entonces, acompáñame a la palabra para que miremos esta última sugerencia práctica. En Lucas, vamos a revisar la palabra ahí en Lucas, capítulo 10, verso 9 al 11, ¿no? Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero no es como llegar y decirles, ay, el reino de Dios se ha acercado a su casa. No, es acercarles el reino a través de qué? A través de la palabra, porque recuerda que esta palabra es la que da testimonio de quién es Jesús. Entonces, cuando tú les enseñas a abrir la Biblia, ¿no? Desde conocer los libros, de cómo empezar a leerla, ¿no? Les enseñas acerca de ciertos temas, ellos empiezan a buscar por sí solos en la palabra, están aprendiendo a orar y todo. Tú los estás acercando ¿con quién? Con Jesús. Les estás acercando el reino. Entonces, no nada más es de decir, ay, me abren la puerta y el reino de Dios se ha acercado a esta casa. No, es enseñarles, disipularles a través de la enseñanza de la palabra. Muy bien. Es en ese sentido que el Señor pues, nos hace estas sugerencias prácticas. Y ahora bien, pues ya vamos a concluir con nuestro tema. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que ya te habíamos dicho, ¿no? La visitación es parte de la gran comisión. Cuando visitamos a alguien, no solo anunciamos el evangelio, que es lo que yo te decía, ¿no? No solo acercamos a las personas a Jesús, sino es como si ese acto de visitación lo estuviésemos haciendo por nuestro mismo Señor Jesús. Es llevarles a Jesús a su casa. Y eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesús. De tal manera, mi hermano, que cuando estemos en la presencia del Señor, esto es lo que va a pasar. Mira, acompáñame. Vamos a mirar finalmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a mirar los versos 34 al 40, ¿sí? ¿Ya los tenemos? Muy bien. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermano, hay mucha necesidad. Hay muchas personas que están como forasteras, como desnudas, con mucha hambre y sed. Y nosotros no estamos haciendo nada.
Entonces, esta es una actividad que es parte de esa misión, de esa gran comisión que el Señor nos da ahí en Mateo, en el último capítulo, Mateo 28, es parte de esta gran comisión. Pero cuando nosotros lo hacemos, es como si se lo estuviésemos haciendo al Señor o a favor del Señor. De tal manera que cuando lleguemos a esas bodas del Cordero y estemos del lado derecho, el Señor nos va a decir, yo tuve necesidad, yo tuve sed, yo estuve enfermo y tú me fuiste a visitar. Y nosotros, ¿y cuándo, Señor? Pues sí, ¿cuándo lo hicimos? Aquellas personas que estaban en esa necesidad, cuando les visitamos. Y como decíamos en sesiones anteriores, ahorita es complicado, ¿no? Tener como que esa relación física, ¿no? Con las personas y quizás no hay esa libertad para ahorita ir a las casas y visitar, pero tenemos, y el Señor nos ha enseñado que tenemos a nuestro alcance tantas plataformas, ¿no? No solamente el teléfono, sino ya las videollamadas o ya las plataformas como pueden ser Zoom, Webex o cuántas otras, ¿no? Que hay ahora. Entonces, de esa forma también podemos visitar a las personas, podemos llegar a sus casas y de esa forma también ellos nos pueden abrir las puertas de sus casas. Entonces, esta es una invitación que nuevamente te hace el Señor y como acción práctica, pues me gustaría decirte que pongas o pregúntale al Señor a quién quieres que en este trimestre disipule, Señor. Que el Señor te guíe y que quizás todavía no tengas una fecha para visitarla, ¿no? O apenas le vayas a proponer, ¿no? El poder verla o el poder visitarla o el poder tener una reunión Zoom, etcétera. Pero ya la vayas poniendo en oración, porque acuérdate de esos obstáculos que hay. Entonces, ya ve preparando ese terreno, ve poniéndola en oración. Entonces, que eso quede como acción práctica, ¿te parece? Y bueno, pues esta es la forma en cómo concluimos con nuestro tema. Y en ese sentido, pues te voy a pedir que demos gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, gracias porque tú nos enseñas acerca de la necesidad, del sentido de urgencia que hay, que esto no es cualquier actividad, que esto es una situación de vida o de muerte. El que tu reino se acerque a las demás personas. El que a través de la palabra nosotros podamos acercar ese reino de los cielos, acercar el evangelio, darles esas buenas noticias a esas personas, a esas familias que te necesitan, que están en necesidad. Oramos, Dios, para que esos tiempos de visitación se hagan realidad en la vida de muchas familias y agradecemos porque a través de esta enseñanza tú dispones nuestros corazones, tú nos hablas y nos hablas acerca de que es tiempo, nos hablas acerca de que esa palabra tú ya la has puesto en nuestro corazón y por lo tanto ya está en nuestras bocas para compartir, para anunciar tu salvación, para ministrar de tu paz. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos de este curso básico y para que seas tú animándonos, para que seas tú levantándonos y poder empezar con esta tarea. En el nombre de Jesús, oro para que ellos siempre y en todo momento se sientan acompañados por ti, que eres tú quien vas delante de ellos
que eres tú quien pones esas palabras en sus bocas para poder discipular. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendice y nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom. Hasta luego.